Hola amigos, suscríbanse al canal de Charles Sport y dale like. Saludos. Y bien, mi gente, terminó una nueva doble fecha de eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial. Y de Bolivia, que dependían de ellos mismos para asegurarse más de ese repechaje. Recordemos que estaba, antes de empezar la doble fecha, un punto por encima de Venezuela. Hoy día se encuentra un punto por debajo. Y esto por los resultados que tuvo. Se esperaba que Bolivia al menos consiguiera un empate ante Perú en Lima, viendo que una selección peruana sin muchas variantes, con la mayoría de sus jugadores que son ya de una edad avanzada para los futbolistas, sí, y le vino a convertir un gol el más viejo de la selección peruana, Pablo Guerrero, con 41 años. En el partido contra Uruguay se esperaba que si al menos ganaban, iban a mantener aún la ventaja que tenían sobre Venezuela, pero tampoco lo consiguieron, no pudieron capitalizar contra Uruguay, y este es el partido que le puede estar costando la clasificación al repechaje a la selección boliviana. ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿Qué le pasó a Bolivia, que se esperaba de que al menos 3 a 4 puntos y solamente tuvo un puntito? Se salva Bolivia desde por lo menos esa victoria de visitante ante Chile que llegó a tener allá en Santiago, esa victoria increíble ante Colombia, esos puntos que logró sumar allí es lo que todavía le está dando las chances a Bolivia de mantenerse con vida, pero ya no dependiendo de ella misma, ¿okay? Sabiendo que sus rivales también juegan y que va a tener un partido crucial ante Venezuela en la próxima doble fecha. Vamos a mostrar un poco aquí, les voy a compartir pantalla un momento de cómo vamos a evaluar primero uno a uno el partido el de Perú, qué pasó allí, y luego el de Uruguay. Primero vamos a ver, porque si nos ponemos a ver, Bolivia no jugó mal. Bolivia no vi que haya jugado mal ni contra Perú siquiera cuando fue visitante. Incluso fíjense, tuvo más tiros, aunque le faltó precisión, pero fíjense que 5 fueron al arco. Recuerdo que el arquero peruano Galés se salvó unos cuantos tiros bolivianos. Ese partido pudo haber quedado en empate. La posición del balón estuvo muy pareja, algo que Bolivia muy poco hace cuando es visitante. Se notó las falencias de Perú, pero que Bolivia no supo aprovechar. Tuvieron incluso 85, si te pones a ver, lo que se marca en verde es donde Bolivia ganó. Lo superó en tiro, lo superó en precisión de pase, fuera de juego no tuvo, eso está muy bien. Saque de esquina tuvo 4. Decir que Bolivia fue con todo ante Perú. ¿Qué pasa? A veces el fútbol es así, a veces el fútbol favorece al equipo local, a veces tienen las pizcas de suerte. Yo no veo que Bolivia haya jugado un mal partido ante Perú, ¿ok? Entonces, ¿qué piensan ustedes? Quizá, bueno, que el fútbol no es de merecer, sino de hacer, pero en cuanto a merecimiento, Bolivia se merecía al menos un empate acá, entonces no fue que jugaron mal, ¿ok? Vamos ahora a mirar el otro juego, el que fue ante Uruguay, que ese sí es el más clave, porque era el de local. ¿Okay? Amigos, y no está de más, antes de continuar, te invito a que te suscribas, que le des like, sé que me puedes apoyar para que el canal pueda seguir creciendo, ¿ok? Ha sido difícil crecer acá dentro de la plataforma, pero nos encontramos en ello. Tu suscripción ayuda mucho, darle like también a este video para que se posicione, ¿sí? Aquí nos esforzamos para hablar de las selecciones de la CONMEBOL, cómo vamos, las eliminatorias que se le consideraron por mucho tiempo, se consideraron las más difíciles del mundo, que hoy día yo no las veo tan difíciles, porque aún las selecciones que están tan mal como las sabemos que en este caso son Venezuela, Bolivia, Perú y Chile, aún tienen una chance de ir a un repechaje, ¿okay? De 10 se clasifican prácticamente 7. Entonces, bien, ahora analizando el partido con Uruguay, fíjense que en todos los aspectos gana Bolivia. 32 tiros, 7 fueron al arco, 66% de posesión, o sea, superó aquí en todo. Lo único es las faltas, tuvieron muchas faltas, 10 faltas. Esto, claro, se debe al mismo desespero, no poder sumar. Y en los tiros de esquina, 16 tiros de esquina. Increíble que en todo este partido Bolivia no haya podido hacer un gol. Y aquí es donde está la falencia. Bolivia, esa jerarquía que se tuvo para hacerle goles a otras selecciones, porque en el empate contra Paraguay fue 2-2, pero
Bolivia hizo goles en ese empate que fue en el Alto también. Cuando jugó contra Colombia le metieron por lo menos uno, y jugando con un hombre menos, con Venezuela le metieron 4, pero con Uruguay no pudieron, y pareciera ser que las selecciones de la CONMEBOL ya como que poco a poco le van a ir agarrando el pulso a Bolivia en el Alto, así como una vez se lo agarraron en La Paz, que ya habían selecciones que le sacaban puntos a Bolivia en La Paz, como si nada, porque si fuera por eso Bolivia hubiera ido al Mundial estando en La Paz, hubiera ido varias veces, pero no. La última vez que recuerdo fue en el 94, fue con la generación del Diablo Echeverri. Yo era un niñito cuando eso, yo nací en el 88. Entonces eso es lo que está pasando. A esta generación de Bolivia le está haciendo falta más gol, y que reciben muchos goles en contra. Son la selección con peor golaveraje. Fíjense, vamos a ver la alineación. Se me pasó revisar la de contra Perú, pero contra Perú usaron un 4-3-3. Aquí usaron un 4-5-1 con Ábrego de media punta. Así me sorprendió, pensé que iba a ser Algarañaz el delantero titular. Ahora sí vi que Algarañaz fue el que tuvo para convertir el gol de la victoria ante Uruguay. Se recuerdan, uno de los tantos centros que metió Bolivia, y faltó era empujarla. Pero el mejor por Bolivia, Guillermo, Miguel Tercero, lo hizo muy bien. Ojo que tuvieron en riesgo Bolivia, porque Uruguay tuvo una que otra que quizás el cansancio lo que hacían era botarla, pero Uruguay tuvo sus ocasiones de peligro también. Suerte para Bolivia que Uruguay no los liquidó, porque hubiera sido más fatal para Bolivia, hubieran quedado sin puntos, sin ni siquiera un puntito. Entonces ahora están en peligro la selección boliviana, y deben hacer algo para remediar esto, ¿ok? Deben hacer algo. Te pregunto a ti, ¿qué crees que le hace falta a la selección boliviana para poder clasificarse? Le voy a presentar ahora los partidos que le quedan, ¿sí? Y vamos a ver qué tanto podrá hacer la selección de Bolivia. Fíjense, viene a visitar a Venezuela. En el historial, Bolivia ha salido goleada contra Venezuela, 4-1 las eliminatorias pasadas, 5-0 la anterior, y así. Goleadas y goleadas. Hubo uno que perdió por la mínima. La primera vez que yo empecé a ver fútbol, que fue en las eliminatorias, no recuerdo si eran de 2006 o 2002, un partido Venezuela-Bolivia, que en Venezuela le llamaban el milagro de la chinita. Estaba ganando Bolivia 1-0, 2-1, no recuerdo. Y Venezuela le convirtió 2 goles en los minutos 80 y tanto y 90 y tanto, y perdió Bolivia. O sea, Bolivia no gana en Venezuela desde el año 92, 93 por ahí, las eliminatorias para el Mundial 94, donde estuvo Echeverri, que dio asistencia, no recuerdo cuáles fueron los anotadores allí, pero uno de los protagonistas fue el Diablo Echeverri. Entonces, Bolivia se le complicaron las cosas, porque fíjense cómo va la tabla ahora. Nos vamos a la tabla. Está con un punto menos, y la diferencia de goles menos, ¿dónde está aquí la diferencia? Menos 16, aquí está. Venezuela tiene menos 4, es decir, de haber un empate al final de las eliminatorias, o sea, en cuanto a puntos, Venezuela pasaría, porque tendría que Bolivia en el último partido acá, que le queda, ¿dónde está Bolivia? En el último partido que le va a quedar, que es ante Brasil, le va a tocar golear a Brasil. O sea, le va a tocar meterle por lo menos unos 5, 7, 8-0 a un Chile allá en la altura, y golear también a Brasil. Algo así tiene que hacer Bolivia, y sacarle un empate a Colombia, por lo menos, o a la misma Venezuela, para poder mantenerse con vida. Imposible, no es imposible, pero sí bastante difícil, porque dependen mucho de eso, de sacarle los puntos a Venezuela. Sería la única forma. Su partido clave es sumar en Venezuela. Si no, Bolivia se puede ir despidiendo aún de las chances del repechaje. Pero bien, este ha sido mi análisis. ¿Qué piensas tú? ¿Cuáles son las opciones que tiene Bolivia? ¿Crees que realmente se pueda meter Bolivia en el puesto de repechaje? Eso lo vamos a seguir analizando también en próximos videos, ¿ok? La próxima doble fecha será en junio, toca esperar algunos meses más. Y bien, hasta aquí llegamos. No olvides suscribirte y dejar tu like. Hasta luego. Chao.